Muy buenas. En esta ocasión vamos a analizar el movimiento de un fluido ideal por una tubería. Aquí vamos a necesitar las ecuaciones de continuidad, conservación de masa y la ecuación de Bernoulli, teorema trabajo energía cinética para fluidos ideales. Bien, empecemos con un tubo horizontal de igual diámetro, ¿observen? De igual diámetro. El tubo horizontal quiere decir que el desnivel es 0. Y acá tenemos un tubo vertical, un tubo de desfogue. En este momento está circulando entonces un fluido por la tubería. Siendo el caudal por la tubería constante, entonces la velocidad en 1 y en 2 va a depender del área. Pero el diámetro es el mismo, de 1 igual a 3 centímetros, de 2 igual a 3 centímetros. Por tanto, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Podemos verificar acá, las velocidades son iguales. Bien, con respecto a las presiones. Bueno, si tienen iguales velocidades e igual nivel 1 y 2, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. Entonces tenemos acá la presión en 1, 3 puede ser la quinta pascal, y la presión en 2, 3 puede ser la quinta pascal. Pero como la presión en 2 es mayor que la atmosférica, entonces el tubo, por aquel tubo va a subir el fluido, debido a la presión que P1 es mayor que la presión atmosférica. Seguimos aumentando la presión, observen, aumenta la altura del fluido por el tubo. Bajamos, disminuye. Aumenta, disminuye. Este es un efecto de la presión. Veamos, ¿qué otro efecto habría con respecto a esta altura de acá? Las velocidades. Por ejemplo, si la velocidad en 2 fuese mayor, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la presión va a ser menor y por tanto la altura va a disminuir. ¿Cómo aumentar la velocidad? Disminuyendo el diámetro, porque el caudal es el mismo. Entonces vamos a disminuir el diámetro de 2. Entonces observen ustedes la presión y la altura. Y también la velocidad, ¿cierto? La velocidad va a aumentar, la presión va a disminuir y la altura disminuye. A ver. La velocidad aumenta, la presión y la altura disminuyen. Claro, el diámetro se disminuye tanto que en un momento dado la velocidad es tan alta que la presión en el punto 2 está por debajo de la atmosférica. Se hace como una especie de vacío. Entonces acá hay una muestra. Cuidado con la cavitación. Presión de salida menor que la presión atmosférica. Entonces, como ven ustedes, cambiando el diámetro, podemos cambiar la velocidad y por tanto cambia la presión y la altura. ¿Qué otro efecto tenemos? A ver, vamos a continuar con el mismo diámetro. A ver, vamos a cambiar el desnivel. ¿Qué ocurre si la altura 2 aumenta? Primero, como el diámetro es el mismo, la velocidad no va a cambiar. Entonces, al aumentar la altura, aumenta la energía potencial. Pero como la velocidad es la misma, entonces va a bajar la presión en el punto 2. Entonces vamos a ver, y al bajar la presión en el punto 2, baja la altura. A ver, vamos a aumentar este H de acá, y observen ustedes, la velocidad no va a cambiar, porque se debe al caudal y al área, pero sí va a cambiar la presión y la altura en el tubo vertical. Vamos a ver. La velocidad es la misma, pero miren la presión cambiando y la altura también va disminuyendo, ¿cierto? Y acá al revés, ¿no? Aquí va aumentando. Ese es el efecto de el desnivel del punto 2 con respecto al punto 1. Bajemos nuevamente a altura 0. ¿Qué ocurre si aumentamos la presión? Como ya mencionamos, al aumentar la presión en 1, también aumenta en 2, porque son iguales las presiones, en 1 y en 2. Entonces, aumenta la presión en 1 y va a aumentar la altura del
fluido por el tubo vertical. Veamos. Ahí está aumentando. O llega a cero, ¿no? Cuando la presión es igual a la presión atmosférica. Bien. ¿Qué otro efecto tenemos? A ver, el caudal. Cuando aumenta el caudal, aumenta la velocidad, pero aumenta la velocidad en ambos lados. Por tanto, no va a haber efecto, ¿no? Con respecto a la presión. Por otro lado, el de nivel de 1 y 2 no están al mismo nivel, por tanto tampoco afecta. Entonces, al cambiar el caudal, no debería haber variación ni en la presión en 2, ni tampoco en la altura de acá. Entonces, por supuesto, las velocidades van a aumentar, pero no va a aumentar ni la presión en 2 ni la altura en el tubo horizontal. Vamos a ver. Aumenta las velocidades, pero no cambia la presión de salida ni la altura en el tubo. Entonces, como ustedes podrán apreciar, podemos analizar los efectos de los parámetros como dimensiones, alturas, presiones de caudales en el movimiento de un fluido ideal. Espero que les haya servido. Será hasta una próxima oportunidad.